Hola a todos. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que está generando mucha controversia en Latinoamérica. Se trata de la reciente escalada de tensiones entre Argentina y Colombia, desencadenada por una serie de declaraciones polémicas. En este vídeo, analizaremos los eventos que llevaron a esta situación y discutiremos las implicaciones de las acciones tomadas por los líderes políticos involucrados. No se lo pierdan. Acompáñennos mientras exploramos este tema candente que está captando la atención de toda la región. Comencemos. En medio de la crisis bilateral entre Argentina y Colombia, el expresidente Alberto Fernández respaldó a Gustavo Petro y criticó duramente a Javier Milei por sus declaraciones contra su homólogo colombiano. Es absolutamente inadmisible la forma despectiva y descalificadora en que el presidente argentino se refiere a presidentes legítimamente elegidos por sus pueblos y que son líderes reconocidos en toda Latinoamérica, expresó a través de X. Fernández mostró solidaridad con el presidente colombiano y cuestionó el trato que recibió por parte del presidente Milei. Lamento y rechazo rotundamente las declaraciones del presidente Javier Milei, quien ha maltratado al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Mi solidaridad con el presidente del pueblo colombiano, afirmó. Desde hace días, el expresidente ha estado criticando la gestión de Milei y ahora ha salido a cuestionar su enfrentamiento con el mandatario colombiano. El miércoles, durante una entrevista con una cadena internacional, el presidente argentino hizo referencia a su pasado como guerrillero en el movimiento 19 de abril, diciendo, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista. No es la primera vez que Milei se refiere en esos términos a Petro, quien antes de la segunda vuelta le dio su apoyo explícito a la candidatura de Sergio Massa. La escalada continuó con la decisión del gobierno de Petro de expulsar a todos los diplomáticos argentinos de la embajada en Bogotá, luego de que Milei llamara asesino terrorista al presidente colombiano. Esta acción fue oficializada a través de un comunicado, en nombre del gobierno de Colombia, el cual fue recibido por los periodistas acreditados en la Cancillería de ese país durante la noche. En el mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su repudio a las declaraciones hechas por el señor Javier Milei, presidente de Argentina, en una entrevista en el canal CNN, donde se expresó de forma denigrante en contra del primer mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro. En conclusión, la situación actual entre Argentina y Colombia refleja la importancia de la diplomacia y el respeto mutuo entre naciones. Es fundamental buscar vías de diálogo y entendimiento para resolver las diferencias y evitar escaladas de tensión que puedan afectar las relaciones bilaterales y la estabilidad en la región. Esperamos que este episodio sirva como un recordatorio de la necesidad de abordar los desacuerdos de manera constructiva y trabajar juntos hacia un futuro de cooperación y paz. El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y Gustavo Petro, seguido por la respuesta del mandatario colombiano de expulsar a los diplomáticos argentinos en Bogotá, ha llevado la tensión bilateral a una crisis sin precedentes que acapara los titulares de los principales medios de Colombia. La disputa no es contra el pueblo argentino, sino contra Milei, tituló El Espectador para informar sobre las numerosas reacciones de los líderes políticos después de las fuertes acusaciones del presidente argentino. En este contexto, incluso un líder opositor como el presidente del Congreso, Iván Name, cuestionó a Milei y condenó su falta de respeto. Según el colombiano, las relaciones diplomáticas entre Argentina y Colombia están en crisis debido a las duras críticas de Milei en su entrevista con CNN. Mientras tanto, Semana optó por narrar la historia de cómo se alcanzó el punto máximo de tensión entre ambos países, repasando las acusaciones mutuas desde antes de la presidencia de Milei. El gobierno colombiano oficializó la expulsión de los diplomáticos argentinos a través de un comunicado firmado por el ministro de Relaciones Exteriores. El reporte del colombiano se centra en las descalificaciones de Milei pero también critica el comunicado, señalando que no es claro si la decisión afecta a todos los diplomáticos, incluido el embajador o solo a algunos representantes del país del sur, y si tiene efecto inmediato. Una de las pocas críticas en Colombia a la decisión de Petro fue expresada por el expresidente Iván Duque, quien afirmó que las relaciones internacionales no pueden manejarse con emociones, con enojo, ni mucho menos con lenguaje irrespetuoso. Estas declaraciones fueron reportadas por El Espectador el jueves. Duque insistió en que deben manejarse con criterio y basarse en los protocolos que regulan las relaciones internacionales. Según informó Clarín, hay 7 funcionarios de carrera y uno administrativo en la embajada argentina en la capital colombiana. Sin embargo, aún no se sabe quiénes deben regresar inmediatamente a su país. Por otro lado, el embajador Gustavo Zugala, quien llegó con el gobierno de Alberto Fernández, ya estaba en proceso de salida.
Petro nació en 1960 en el municipio costeño de Ciénaga de Oro y a muy temprana edad su familia se trasladó a una ciudad al norte de Bogotá, al departamento de Zipaquirá. Fue allí donde transitó su adolescencia y despertó su interés por los movimientos de izquierda, motivado por los cambios revolucionarios que se vivían en América Latina entonces. Leía a Marx, a Lenin, a Mao. También a Gabriel García Márquez, quien se graduó del Colegio La Salle de Zipaquirá, el mismo al que asistió Petro. A sus 24 años, mientras seguía sus estudios de economía en la Universidad Externado de Colombia, Petro se unió a la guerrilla nacionalista Movimiento 19 de Abril OM-19. Su nombre de guerrillero era Aureliano, por el personaje de Cien años de soledad, una muestra de su admiración por el escritor colombiano. El grupo armado al que se unió creció influenciado por la Revolución cubana. El movimiento participó en el conflicto armado interno de Colombia desde enero de 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990. El grupo se especializó como guerrilla urbana, y en los llamados golpes de opinión. Algunas de las acciones armadas más conocidas del M-19 fueron, el robo de la Espada de Bolívar en 1974, la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, el hundimiento del barco El Carina, el secuestro al avión de Aeropesca en 1981, la batalla de Yarumales en 1984 y la toma del Palacio de Justicia en 1985, que dejó casi un centenar de muertos. Durante ese episodio, Petro estaba tras las rejas por posesión de armas, que le costó 18 meses de cárcel, un tiempo en el que asegura fue torturado por los militares. Además, la agrupación secuestró a varios políticos, diplomáticos, empresarios y periodistas. Participaron en 2 acuerdos de paz, los Acuerdos de Corinto en 1984, y el proceso de paz que finalizó con su desmovilización y el abandono de las armas en marzo de 1990. El éxito cosechado en estas negociaciones de paz también ha sido un referente en la historia de Colombia. Tras su desmovilización, se convirtió en un movimiento político, como Izquierda Democrática, conocido como Alianza Democrática M-19. Desapareció oficialmente en la década de 2000, cuando su base social se disolvió, al pasar algunos de sus miembros a otros movimientos políticos, y en otros casos, fundando nuevas agrupaciones políticas, tales como Colombia Humana, liderada por el propio Petro. Aunque no impidió que llegara a la presidencia, su pasado de militante de la guerrilla lo persiguió durante toda su carrera política. Hace unos meses, el entonces fiscal general de Colombia le reprochó además que hable, casi con admiración, de aquella época. Si el presidente Gustavo Petro quiere hablar de verdad, pues que empiece por contar todas sus actividades delictivas en el M-19, quiénes fueron sus víctimas, si participó en actos de secuestro, cuál fue su acción, reclamó Francisco Barbosa, en un choque entre ambos, a pocas semanas de que dejara su cargo como fiscal. Es una historia que yo no estoy diciendo más allá de lo que existe, como él mismo lo ha reconocido, perteneció a una estructura delincuencial en Colombia y que finalmente obtuvo una amnistía sin ningún elemento como los que tienen las leyes de amnistía en diferentes lugares del continente. Zanjó. En conclusión, la escalada de tensiones entre Argentina y Colombia, desencadenada por el enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y Gustavo Petro, así como la posterior expulsión de diplomáticos argentinos por parte del gobierno colombiano, ha generado una crisis sin precedentes en las relaciones bilaterales. La situación ha captado la atención de los medios de comunicación y ha provocado diversas reacciones tanto en Argentina como en Colombia, incluyendo críticas a las acciones tomadas por ambas partes. Es crucial buscar vías de diálogo y entendimiento para resolver esta situación y evitar que afecte aún más la estabilidad en la región. Esperamos que este episodio sirva como un llamado a la reflexión sobre la importancia del respeto mutuo y la diplomacia en las relaciones internacionales.